En Madrid existe un pueblo que se volvió invisible ante los franceses. Estamos a tan solo 60 kilómetros del centro de la capital para descubrir el lugar que, gracias a su ubicación, consiguió ocultarse del mapa de los franceses y conservar su esencia intacta. Bienvenidos a Patones de Arriba. Patones no es un pueblo normal, y es que durante años actuó como si fuese un estado independiente, incluso teniendo su propio rey, el rey de Patones, un cargo que era hereditario y que funcionaba como juez y alcalde. Eran cargos tan respetados que se dice que Carlos III les enviaba cartas tratándolos de igual a igual. Y hay un dato clave por el que Patones es muy conocido, por haber sido famoso por ser invisible. Y toda esta fama de ser invisible llega al máximo en la época de Napoleón. Se dice y cuenta la leyenda que durante la invasión de Napoleón, los soldados franceses pasaron por el Valle del Jarama, pasando de largo por este pueblo, el cual no vieron porque se encontraba en este valle. Mientras ardía la guerra en España, aquí se vivía una paz absoluta, ya que estos soldados no habían llegado a poner ni un solo pie dentro del pueblo. Igual que en la época de Napoleón, la posición en la que estaba el pueblo fue estratégica para su supervivencia, durante la guerra civil se convirtió en un enclave estratégico para el suministro de agua de la capital. Madrid dependía casi totalmente del agua que provenía de la sierra, y Patones está justo al lado del canal de Isabel II. Si el bando sublevado cortaba el agua en esta zona, Madrid se moriría de sed en pocos días. Patones fue el frente del agua. En la guerra civil, este valle era clave para que Madrid no muriera, y hoy podemos ver por toda la zona las tuberías gigantes que siguen llevando el agua hacia la capital. El bando republicano estableció en Patones de Arriba y sus alrededores puntos estratégicos para vigilar toda la zona. Al estar en una zona elevada, permitía vigilar todo el Valle del Jarama. Se instalaron nidos de ametralladoras y puestos de vigilancia para que nadie se acercara a las instalaciones hidráulicas, como la presa del Pontón de Oliva o el azud del canal. Y si hablamos de la época de la Guerra Civil, hay que hablar de que el pueblo tiene unas calles muy estrechas que lo hacen difícil de bombardear. Y también hay que contar con las cuevas que están en las montañas de alrededor, que se dice que servían como refugios antiaéreos. Si hablamos de las estructuras de las casas, no podemos pasar por alto el material del que están hechos. Y es que las casas estaban construidas con pizarra, un material que se extraía de las canteras cercanas y que les servía como material principal para construirlas, aunque también de vez en cuando utilizaban barro y paja para que estas placas de pizarra se asentasen entre ellas. Y es que al ser un pueblo muy aislado dependía muchísimo de su ganadería, y al final las casas que construían se construían en base a esta. Tenían una estructura más bien concreta. La casa, la zona principal, tenía unas ventanas muy pequeñas, para que en invierno el viento y el frío no entrase tan fácilmente. Tenía una cocina central, que en invierno también ayudaba para que todo el calor que se generase en la misma se distribuyera por toda la vivienda. Y en algunos casos el establo estaba situado en la parte de abajo, lo que hacía que el calor subiera hasta la casa, que estaría en este caso en la planta primera. No todas las casas estaban construidas igual, eso está claro. En este caso, la casa estaría apartada, y sin embargo, si miramos para allá, estaría situado lo que sería el establo. Sin ser yo arquitecto y tampoco querer pretenderlo, imagino que esto sería el establo por la posición en la que están las placas de pizarra que forman un tejado. No todas las casas contaban con establo, eso está claro. Al final no todo el mundo podía ser ganadero, y en algunas situaciones, en vez de contar con un establo, contaban con una zona apartada, que servía como almacén para guardar la comida o el grano para toda la familia. Si hablamos de los orígenes de Patones, hay que remontarse al 1527, entre 1527 y 1555. Anteriormente, toda esta zona era simplemente una zona de pastoreo, pero entre esas fechas, una familia de ganaderos, los Patón, decidieron asentarse en toda esta zona para evitar los largos trayectos que hacían con todo el ganado. Una vez se establecieron aquí, acabaron formando familia y más tarde se acabaron uniendo más personas, dando así a día de hoy el pueblo de Patones de Arriba. Mientras que Patones de Arriba nació en el siglo XVI, Patones de Abajo responde a una necesidad funcional y práctica. En el siglo XX, durante la Guerra Civil, la gente que vivía en Patones de Arriba empezaron a construir viviendas mucho más abajo, para estar más cerca de la carretera y de las tierras de cultivo. Construyendo las casas en la zona baja se ahorraban las subidas continuas por el barranco, y también tenían acceso a más ventajas, como el acceso al agua potable de manera más rápida y sencilla, las zonas de cultivo y el transporte. No podemos hablar de Patones de Arriba y la importancia que tuvo con respecto al canal de Isabel II sin hablar del Pontón de Oliva, esta presa que tenéis detrás mía. Durante el siglo XIX Madrid sufría una escasez de agua crónica, y para solucionarlo el canal de Isabel II construyó una presa sobre la Sierra de Ailón. La construcción de esta presa se llevó a cabo con más de 2000 esclavos carlistas y 1 millar de obreros libres. Las obras empezaron el 11 de agosto de 1851, cuando Isabel II colocó la primera piedra de la presa, y las obras terminaron en 1856, aunque realmente luego la inauguración fue en 1858. Esta presa está construida con enormes sillares de piedra caliza, lo que luego más tarde supuso un problema para la misma. Y es que justo después de la inauguración se descubrió un error fatal en la misma, y es que la piedra caliza que se había usado y sobre la que se asentaba actuaba a modo
modo de esponja. Todo el agua que pasaba por la presa se filtraba justo antes de poder ser canalizada. Y es que debido a que la presa nunca se pudo llegar a llenar del todo, río arriba se construyó otra presa, el Atazar, dejando así a esta obsoleta, al igual que otras infraestructuras que había por el recorrido. Hoy la función de esta presa no va más allá de lo turístico, es el inicio de rutas nuevas de senderismo y un cierto paraíso para la gente de la escalada, ya que en sus paredes podemos encontrar recorridos para la escalada. En resumen, pese a ser la primera presa construida por el canal de Isabel II, perdió todas sus funciones poco después de ser inaugurada debido a las complicaciones que tuvieron con el terreno y con el material que utilizaron. Y hoy en día se utiliza simplemente como una zona rural en la que la gente pues pasea, hace escalada y pasa el día. Patones de Arriba es literalmente un pueblo de película. De hecho, el siglo pasado se grabó algún western por aquí. Decidme cuál es el próximo pueblo que queréis que visite y nos veremos. Hasta el próximo vídeo.